de la palabra del Señor a través de la carta del apóstol Pablo a esa comunidad cristiana allá en la ciudad de Roma, capital del imperio romano. Estamos en el capítulo 9 y ya estudiamos los primeros 5 versículos donde el apóstol refleja esa preocupación, ese dolor en los primeros 5 versículos, y dice que él sufre y él está dispuesto a ser maldito, a ser llamado anatema o estar fuera de la voluntad de Dios por el amor que él tiene de su pueblo, de sus hermanos, de sus compatriotas. Entonces ese amor, y no es que Pablo esté reflejando o esté diciendo que él tiene más amor que el ya mostrado por Dios a través de dar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está hablando Pablo de que él sea mayor o que ame más que Dios mismo. Está diciendo de que existe dentro de él una genuina preocupación, un genuino dolor que nace de esa preocupación porque sus hermanos, sus compatriotas no están creyendo en Jesucristo, ese Mesías tan esperado que viene a dar unas buenas nuevas de salvación y vida eterna, y ellos lo han visto con indiferencia, actitud que muchas veces usted y yo tomamos. Vemos con indiferencia las cosas de Dios, vemos con indiferencia que otros estén yendo al infierno. Esa preocupación, ese dolor del apóstol lo expresa en los primeros versículos de este capítulo 9, la carta del apóstol a los romanos. Ahora vamos a ver del verso, lo había puesto del 15, pero lo vamos a ver desde el 13 en adelante. Vamos a ver que hay unas palabras que posiblemente, si no las analizamos a profundidad, podemos decir que Dios es antojadizamente regala su misericordia, o que antojadizamente él dice este sí, este no, no, él no es así. Pero cuando analizamos estas palabras, en el verso 12 dice: se le dijo, el mayor servirá al menor. Está hablando del nacimiento de Jacob y de Esaú, donde Esaú cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Usted conoce la historia ya en Génesis. Pero ¿quién tomó la decisión de cambiarlo? De no darle el valor a esa primogenitura, a ese privilegio de haber nacido primero, que para la cultura judía ese era algo excepcional. Tener hijos varones era excepcional también. Y no es que la mujer no tuviera valor, pero dentro del contexto cultural, pues se agrandaba la familia, se agrandaba la prole, como dice la palabra, al tener hijos mayores. Las hembras, esas eran dadas en casamiento. Entonces el patriarca de la tribu, de la comunidad, perdía al tener hijas hembras. Y todavía hay países en Oriente Medio donde el papá de la novia es el que tiene que incurrir en los gastos para cuando su hija se casa. Entonces ahora, si lo aplicamos a nuestro diario vivir, yo tengo mi hija mayor, que es hembra, y cuando se case, cuando me estaban contando el testimonio, porque es el esposo de mi cuñada, que es de origen de Medio Oriente, y la cultura allí en ese lugar es de que el papá de la novia incurre con el 100% de los gastos, y según la costumbre, no crea que es un día de boda, son 7 días previos al día del matrimonio, y 7 días después que se consuma el acto matrimonial, y hay que celebrarlo con toda pompa. Y los invitados, ¿quién le da de comer? El papá de la novia. Entonces le explico esto para que nos conceptualicemos que en este momento de la historia también hay algo cultural que la palabra no lo refleja. Entonces cuando decimos en esta parte que dice la palabra en Romanos verso 12, capítulo 9 verso 12, se le dijo el mayor servirá al menor, pero para los propósitos que Dios tenía. Dios en su soberanía, en su omnisciencia, ya sabía la actitud y las decisiones que Esaú iba a tomar. Y por eso Dios está adelantando con el profeta decir, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque hubo una decisión, lo obligó a alguien a Esaú a decir, mira, toma, cambia tu progenitura y aliméntate con el plato de lentejas. Fue una decisión personal. Su atención estaba puesta
en su estómago, en sus gustos, y no lo hizo ver el tremendo privilegio que tenía con ser el primero. Ahora, conociendo eso, conociendo ese contexto histórico y cultural, entendemos por qué en la profecía dice el mayor servirá al menor, porque el mayor decidió por voluntad propia cambiar su primogenitura. ¿Y quién la obtuvo? ¿Quién le dio valor a esa primogenitura? Fue Jacob. No vamos a criticar la forma ni quienes intervinieron para que esto se diera. Lo que sí había era un propósito de Dios para que esta profecía se cumpliera. Que el otro fue mal listo y recibió el consejo de la mamá, eso es otro cuento. Como decía mi abuelita, son otros 10 pesos. Pero como ya Dios en su soberanía, en su omnisciencia, sabía, entonces él dice, bueno, el mayor va a tener que servir al menor por no valorar su primogenitura. Cosa que esta tarde Dios nos está diciendo que hemos sido hechos hijos de Dios, démosle el valor que eso representa, a ser hecho hijo de Dios. Porque no solo es de nombre, mi amado hermano. El ser hijo de Dios conlleva todos los privilegios que nuestro Señor Jesucristo tiene como hijo primogénito. Lo que no tenemos nosotros es la parte divina. Pero que un día seremos hechos igual que Él allá en la gloria, en el cielo. Entonces, este es el contexto, póngase de pie, nos vamos a carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 9, verso 13 en adelante. Como ya le dije, ya le analicé de lo que dice el 12, ahora le va a dar comprensión usted y va a entender lo que dice el verso 13. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hago un paréntesis. ¿Es Dios capaz de odiar a sus hijos? Pregunto. Por supuesto que no. Este aborrecer, o no ha habido momentos en que sus hijos le producen sinsabores. Hay acciones, actitudes que sus hijos toman que usted lo dejan así como un poquito incómodo, pero no sustituye el amor que usted tiene por ellos. De igual manera, Dios está diciendo aquí, aborrecí o me molestó, para darle mayor ¿cómo le dice? Connotación a la expresión. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú, o con Esaú me incomodé por su acción. Ese sería para darle una mejor connotación a la expresión. Continuamos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere, del que él quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Nos quedamos hasta ahí. Amadísimo Padre, te damos las gracias, te damos la gloria por esta palabra, por esta porción. Te pedimos como cada oportunidad, Señor, que nos dirigimos a ti, que esta palabra sea semilla y que nuestros corazones puedan ser tierra fértil, que puedan dar esos frutos al 100%. Háblanos, exhórtanos, consuélanos, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en acción de gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Entonces decíamos de que el apóstol Pablo está haciendo referencia a un caso, a un evento citado ya en la Torá, en los libros sagrados para los judíos en este momento. Recuerde que no estaba escrita la Biblia al 100%, estos 66 libros que nosotros ahora conocemos, sino que existía el Antiguo Testamento, estaba la ley, que eran los primeros 5 libros que usted conoce en la Biblia, y los demás eran los libros de los profetas, en la cual estaba descrito toda la voluntad de Dios para su pueblo.
Y cuando el apóstol Pablo hace referencia a uno de esos libros, está diciendo de la profecía que existía de que el hijo de Isaac, Jacob, Isaac, Jacob, ¿sí? Sí, Isaac fue primero y Jacob, y Isaac tuvo 2 hijos, sí. Entonces, el hijo de los 2 hijos de Isaac iban a tener un altercado interno en el vientre de su madre. Porque recuerde, si usted se remonta a la palabra, dice que Jacob jalaba a su hijo, a su hermano Esaú, en el vientre. Y que primero salió uno y como eran gemelos, les puso una pitilla, le voy a decir así para que usted me entienda, un cordel, un hilo de color grana, de color rojo, para identificar cuál es el que había asomado primero y después el otro lo jaló. Y bueno, en este contexto se da pasan los días, sigue pasando la historia y llega el momento en que Esaú pierde su primogenitura porque él fue el primero que nació. Entonces, y lo cambia a través de un plato de lentejas. Su padre Isaac ya estaba ciego, pero el hombre gustaba de los buenos platos de comida, de los buenos guisos que hacía Esaú, porque él era cazador. Y le pide un día que le cocine un guiso, que vaya y que cace un animal y que lo prepare y le haga un guiso. La madre oye, y no es que haya preferencia, lo que hay son propósitos de Dios, y le dice a su hijo, al otro hijo, en este caso a Jacob, oye, tu padre está queriendo un guiso y le ha dicho a tu hermano Esaú que vaya y caza. Prepara te voy a preparar uno, le dice. La madre se presta para parece de novela, ¿va? Parece una miniserie para llevarla al cine. Entonces él dice, te voy a preparar, y él era lampiño, o sea, no tenía vellosidad en su cuerpo, en sus brazos, y se pone pieles de animal para hacer creer a su papá, como es ciego. Entonces, y hay cierta edad en que ciertas facultades se van perdiendo, no solamente la vista, también el poder o la sensibilidad en el tacto se va perdiendo, va fallando también el olfato. Eso le sucedió también a Isaac a esa edad de su vida. Entonces él tocó que era algo peludo, pero no supo discernir, no pudo identificar por la pérdida de sensibilidad, quizá, no lo dice la palabra, estoy asumiendo que así es, que había perdido la sensibilidad en sus dedos, en sus manos, y no pudo identificar si era vellosidad de animal o era vellosidad de su hijo. Entonces viene y le da la bendición, y ese es el cambiar el plato, pero ya antes de esto había hecho un trato, hablado los 2 hermanos, Jacob y Esaú, y le dice, hey, te doy un plato de lentejas que ya la mamá había hecho, y tú cédeme la primogenitura, y con esa me presento a mi papá y él me va a dar la bendición. No entró en detalles porque el otro no le había dado el valor que eso requería o que eso tiene, y se dio. Entonces, cuando la profecía se da de que el mayor iba a servir al menor, es porque hubo una pugna. A partir de ahí también se molestó Esaú porque se sintió timado, se sintió burlado, en el sentido de que fácilmente le quitaron la primogenitura por un plato de lentejas. Y que no es que las lentejas no sean buenas, a mí me encantan las lentejas, pero no se compara con la bendición que iba a recibir por parte de su padre para que fuese bendecido su generación. Entonces, como Dios, y por eso le hemos titulado la soberanía de Dios, Él toma decisiones que Él las toma porque Él tiene el control completo, Él tiene la panorámica completa del escenario, y nosotros tenemos secciones de ese panorama. Entonces, cuando Dios le dice al profeta y da esta profecía, valga la redundancia, es porque Él ya había visto lo que iba a acontecer por la decisión propia que usted y yo tomamos. Cuando el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Él conoce que nosotros vamos a cambiar nuestra primogenitura, en el caso que lo hagamos, por supuesto, por un plato de lentejas. Contextualizamos. Llega un pariente, llega un amigo, llega una visita a nuestra casa justo el día que nos vamos a congregar. Y llega 2 horas antes. Y usted decide, bueno, el otro domingo, si no se ha muerto el predicador guapo que tenemos, va a haber culto. Y si no, pero servicio va a haber aunque esté muerto. ¿Sí me entiende? Entonces usted dice, no voy a ir y voy a atender a mi visita, voy a atender a mi familiar. Y ese día
posiblemente, no estoy diciendo que así tiene que ser, no hay un formato estricto que Dios utilice, Él se manifiesta como Él quiere, por eso es soberano, y ese día usted iba a recibir su milagro. Pero como no estuvo, no recibió el milagro. ¿Qué pasó? Usted cambió su primogenitura, cambió sus prioridades, el orden de prioridades en su vida por atender a la visita. Y su visita nomás pasó el horario del servicio, se fue. Y usted, no, quédate para la cena, te voy a ir a tres pupusitas, te voy a hacer un pescadito frito. Ajá, un pescadito frito y usted lo atiende con todo lujo de detalle. Mi esposo fue a pescar, le dice, y hoy tenemos pescado fresco y toda la cuestión. Pero no hubo. Él le dijo, no, le dijo la visita o el pariente, tengo otro compromiso. Quizás tenía otro familiar que en la tarde iba a ir al culto y se fue para allá para que no fuera. Esas son las herramientas que el enemigo utiliza para que la bendición en nuestras vidas no fluya. Voy a utilizar otro ejemplo. Usted pone la determinación en su corazón de leer la palabra de Dios. Y usted sabe que en la mañana no lo puede hacer porque está atendiendo los quehaceres del hogar. Hablo con las mujeres. Y si es el varón, el hermano, en la mañana pues está en la parte laboral fuera de casa, en su trabajo. Entonces no puede tener la atención, voy a asumir que es igual que yo, que a mí cualquier cosa me distrae, entonces yo tengo que leer o hacer lo que tengo que hacer ya cuando mi esposa y mi mascota están dormidas. Entonces porque ahí no hay interrupciones, no hay anuncios comerciales. Entonces yo puedo estar al 100%, pero durante el día, mira, ¿por qué no hiciste esto? Mira, hace esto. Me mandan a lavar trastes, me mandan a hacer esto y toda la cuestión. Uno que está sometido, pues es que el matrimonio es trabajo en equipo. Entonces, llega la hora de que usted dispone leer la palabra del Señor, le cae una llamada. Y tal vez era alguien que allá, con los que usted estudió allá cuando estaba pequeño. Y le llamó tanto la atención y usted dijo, bueno, no, voy a atender la llamada porque voy a leer la Biblia. De todas maneras, aquí la tengo y nadie me la va a quitar. Pero el momento oportuno para que Dios le había puesto en su corazón para leer la palabra, lo perdimos. Entonces, eso se trata, cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. No es que la relación amistosa, familiar, no valga, pero no debe de ocupar el lugar de Dios. A eso se está refiriendo cuando dice que cambió y después le dice, aborrecí. No es que Dios haya odiado, si era su hijo también. Era hijo de Abraham, era hijo de la promesa. Pero cuando nuestro corazón está lejos de agradar al Señor, cree que el Señor nos va a aplaudir por eso. Él se aparta. Y se aparta porque nosotros dimos la primera, ¿cómo se dice? Tomamos la iniciativa de alejarnos del Señor. Cuando cambiamos el orden de prioridades. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el apóstol está diciendo, no es que Dios decida este sí, este no, de ninguna manera, dice en el verso 14, y por eso vamos a decir que Dios es injusto. Claro que no. Y lo dice, mire, en su Biblia creo que está con signos de admiración. Entonces es un énfasis admirable de esa palabra y dice, claro que no. Dios no es injusto, pero sí es caballero, respeta cada una de la decisión que usted y yo tomamos. Y en este caso lo hizo también, no fue la excepción. Respetó la decisión y lo que hizo fue, así que en el verso 15, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Vuelvo y voy a hacer una pausa en esto. Y no es que Dios decida, Ricardo como me cae bien y es mi cuñado y voy a ser compasivo y voy a ser tolerante con él. Dios no es así. Lo que está diciendo o tratando de decir el apóstol Pablo en esta carta y en este versículo es que porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera. Es la disposición de tener compasión de aquel que en su corazón ha dispuesto a agradar y servirle a Dios. ¿Cree usted que Dios, y lo voy a decir con mucho respeto, cree usted que Dios no va a tener a usted en prioridad número 1 comparado con otro que anda traficando con droga? ¿A quién Dios le va a escuchar primero? Dios nos escucha a todos y el sol sale igual para todos, para buenos y malos. No somos más nosotros que el que anda en el mundo pecando a cada momento, porque nosotros igual seguimos pecando. Pero ¿qué está viendo Dios?
la intención que existe o debería existir en nuestro corazón por agradarle y hacer su voluntad. Claro, llega el momento, si estamos los dos pidiendo al Señor, tal vez el narcotraficante está pidiendo que Dios le cuide y nosotros estamos pidiendo que nos sane a un familiar. ¿A quién va a escuchar Dios? Así. Levánteme la mano y dígame, por favor. Si no, voy a señalar. ¿A quién va a escuchar Dios? Aquel que ha dispuesto. Vienen bien fríos ustedes, como que estuviéramos en invierno. Va a escuchar primero Dios, aquel que ha puesto en su vida una vida de prioridades, valga la redundancia, y su prioridad es buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios, aunque fallemos. Pero ¿qué hay en el corazón? Disposición de servirle y de hacer su voluntad. Eso es lo que está diciendo. Tendré compasión de aquel que yo quiera tener compasión. Pero ¿qué va a haber? No es una cuestión caprichosa la actitud o la expresión de Dios en este momento. Es una cuestión de prioridades. En sus hijos, vámonos a los hijos. Hay hijos que se esfuerzan por querer agradarnos a cada momento. Hay hijos que están pendientes y nos llaman todos los días. Y hay hijos que quizás pasaron 15, 20 años y nunca nos llamaron. Pero no cambia el sentimiento, pero ¿a quién le vamos como teniendo mayores prioridades? Aquel que está más pendiente, con el que tenemos mayor intimidad, con aquel que tenemos mayor relación. Entonces ya no es que ignoremos al otro, pero el otro quizás no podemos obligar a que nos ame o que esté pendiente de nosotros, no podemos obligarlo, pero correspondemos de igual manera a aquel que está más pendiente de uno, de nosotros como papás. De igual manera Dios no está diciendo que lo odia y que lo va a aborrecer y que lo va a eliminar. La expresión en la traducción, acordémonos que algunas cosas cambian o se degeneran en el momento de traducirlas. Recuerde que los textos originales fueron escritos en griego y en arameo, que eran los idiomas de mayor influencia en aquel momento, al principio de la iglesia, hace 2000 años. Cuando estas traducciones, acuérdense, vienen del inglés, de los textos originales griego y hebreo o incluso latín, que es el idioma en el momento del imperio, se traducen al inglés. Luego del inglés se traducen al español. Entonces, lógicamente van a haber algunas palabras que van a reflejar cierta ambigüedad o mala interpretación en aquellos que la tradujeron. Pero eso no cambia el espíritu de la palabra. Eso no cambia el espíritu de lo que Dios quiere decirnos a través de cada uno de esos textos. El espíritu se mantiene. Incluso en el idioma nuestro, el idioma castellano, o como le decimos, idioma español, de una versión a otra hay diversas formas de decir lo mismo. Usted está utilizando ahí en sus manos un ejemplar de la Reina Valera 1960 y yo ahorita para cuestiones de enseñanza, cuestiones de entendimiento, estoy usando la traducción de lengua actual. Y si usted ve los versículos que hemos leído, están totalmente diferentes, ahorita que ya lo estamos explicando, al que usted tiene en sus manos, incluso del mismo idioma. Ahora imagínese, de otro idioma hay cierta pérdida en el contexto histórico o en el contexto de traducción, pero no del espíritu de la palabra. Entonces, por eso el apóstol aquí está haciendo énfasis que Dios le dijo a Moisés, de quien yo tendré compasión, de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de quien quiera. Esta es la explicación a este versículo. La elección no es de quien quiera ni del que corre. Ahí su palabra dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En esta versión dice, así que la elección de Dios no depende de quien quiera ser elegido o de quien se esfuerce por serlo. Porque no está en nosotros el querer manipular la voluntad de Dios para que haga lo que nosotros queremos. Él no está a nuestro servicio, pero va a depender en un gran porcentaje, por no decirle al 100%, nuestra actitud ante el carácter de Dios y ante la voluntad de Dios mismo. Yo no puedo venir con palabras a decirle, Señor, yo quiero que hagas esto, porque Él no está a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios. Ahora, yo puedo influenciar las decisiones que Dios tome cuando mi arrepentimiento por los pecados que cometo cada instante son un arrepentimiento genuino y no circunstancial y no acomodado según mi necesidad. Yo no puedo buscar a Dios y le voy a decir, Señor, perdóname, después de haber maltratado a mi esposa, de haber agredido, porque yo necesito que el Señor me cure de una enfermedad, por ponerle un ejemplo.
Y yo le voy a decir, sí, estoy arrepentido, pero al día siguiente vuelvo a maltratar a mi esposa. ¿Ha habido un arrepentimiento genuino? Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Entonces lo que hay son circunstancias o arrepentimientos circunstanciales. La circunstancia, la necesidad que a mí me está llevando a buscar o robar un milagro de Dios es por la necesidad que tengo. Pero realmente yo sigo siendo la misma persona o la misma mala persona. Y no le he dado el espacio al Espíritu Santo para que obre esa transformación en mi ser, como lo cantábamos con la alabanza que interpretó el hermano. Entonces, esto, yo tendré compasión, no es una forma de elección, sí, voy a tener compasión de él. No, Dios ve nuestro corazón, ve la actitud de nuestro corazón ante esas circunstancias adversas. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué usted y yo nos congregamos los domingos a esta hora? Venimos con un corazón agradecido por lo que Él nos da. Venimos con un corazón lleno de agradecimiento, con arrepentimiento genuino por lo que Él es o por lo que Él nos da. Entonces, lo que nos debe de motivar, buscar, congregarnos, saludar al hermano, darle un abrazo fraterno, mostrarle esa calidad que somos hermanos en Cristo, es por lo que hemos recibido de Dios, ese perdón de pecados y esa salvación de nuestra alma. Por supuesto, eso refleja su naturaleza, que Él es un Dios compasivo y misericordioso. Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros? Y espero que así sea, que domingo a domingo cuando estemos aquí, a pesar de las inclemencias del tiempo, estemos motivados con un corazón agradecido a buscar la presencia del Señor. Y de ribete, o de pasadita, o de carambola, como dice por ahí, les pedimos por algo especial. Les pedimos por una necesidad que en ese momento estemos atravesando. Pero no nos mueve el solventar esa necesidad, buscar a Dios. Nos debe mover el corazón agradecido por lo que Él es y ya hizo en nosotros. Ese sacrificio allá en la cruz del Calvario no se reservó ni a su propio Hijo. Imagínese que Dios hubiera actuado antojadizamente y hubiese dicho, no, mi Hijo no lo voy a dar para que muera. Cada quien, si quiere salvarse, que se salve a sí mismo o que haga obras para que pueda venir ese perdón. La institución, voy a hablar como una institución, las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ponen en una asamblea entre socios mayoritarios de esa institución, el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? El hombre no tiene capacidad de cumplir o de ganar esa salvación a través de la ley, solo necesitamos un sacrificio único y para siempre. Se ofrece el Hijo y dice, yo voy a ir. Y el Espíritu Santo queda consolando mientras el Hijo se regresa al cielo, con la promesa que un día va a volver. Estoy figurando toda la conversación, eso no está escrito en la Biblia, es mi pensamiento loco que a veces tengo. Pero si lo aplicamos a nuestro diario vivir, ¿tiene o no tiene lógica? Por supuesto. ¿Qué nos queda a nosotros? Agradar ese sacrificio que hizo el Señor a través en esa cruz del Calvario. Pero cuando Dios dice, tendré compasión del que yo quiera, Él no es selectivo. La salvación es para todo aquel que cree en Cristo. Y si todo aquel que cree en Cristo da frutos dignos de arrepentimiento, porque una cosa es creer. El diablo cree que Dios existe, él lo creó, pero no hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros creemos que Dios existe, sí creemos, y algunos peor que son incrédulos, dicen que Dios no existe. Pero el punto ahorita es los que sí decimos que existe. ¿Cuál es la otra parte complementaria a ese creer en Cristo o creer en Dios? Vivir una vida acorde a esa creencia. Entonces Dios no va a decir, sí, este no, no. Yo tendré compasión de aquel que se esfuerce, voy a añadir esto, no está en la palabra, que se esfuerce por hacer mi voluntad, que muestre, que dé frutos dignos de arrepentimiento, que realmente haya en él un propósito de enmendar su tradicional vida o su vida antigua manera de vivir. Gracias, ya vi. A veces sombras que ahí dicen así, pero ya me están diciendo que es tiempo. Entonces, para ir terminando, porque lo vamos a, esto es extenso, mi amado hermano, para querer limitarlo a 45 minutos o 40 minutos. Pero el Señor no es selectivo, el Señor va a ver siempre nuestra disposición a amarle, agradarle y hacer su voluntad.
Ese es el punto de partida para el creyente. Entonces podemos haber abierto nuestro corazón de Cristo, y no es que lo ponga en tela de duda, voy a asumir que así es. Ya abrimos nuestro corazón al Señor y Cristo, ya nos ganamos ese perdón, no por méritos propios, sino por ese sacrificio de Cristo. Ahora viene, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Lo mínimo que puedo hacer es cambiar, darle un giro a mi manera de vivir. Y ahí viene otro ingrediente importante. No es del que se esfuerza por serlo, no es el que quiere o quiere ser elegido, es de que quiere, que Dios tiene misericordia, pero esa misericordia es movida por un cambio genuino en nuestra manera de vivir. Usted se puede esforzar por ser electo por Dios para esto, pero si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no va a ser elegido. Usted se puede esforzar porque Dios ponga su mirada en usted, pero su voluntad, su corazón, su mente están lejos de querer agradar a Dios. Y eso lo refleja y eso lo muestran sus acciones, su carácter. Pero cuando ya damos espacio para que el Espíritu, paso número 1 dijimos, abrir nuestro corazón al Señor y a Cristo. Primero es saber que Dios existe y que es el creador de todo lo que existe. Luego, creo que Él existe y que es creador del mundo. Ahora voy a abrir mi corazón a su señorío, al señorío de su Hijo Jesucristo. Ahora el tercer paso es dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y esos frutos en qué consiste? Bueno, si he sido mal hablado, voy a cambiar mi vocabulario. Como dice la palabra, hay cosas que no se deben ni mencionar entre los creyentes. Fornicación, adulterio, eso no se debe ni mencionar. En algunos casos se toma aquí porque es parte de la enseñanza. Pero el apóstol Pablo da unas indicaciones. Entre ustedes eso ni se mencione, que no sea ese tiempo que ustedes desperdicien hablando de quién fue infiel o quién no. Hablen de lo maravilloso que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, tercer paso es dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Voy a leer la palabra del Señor. Voy a disponerme a saber más del carácter de aquel que ofrendó a su Hijo para que yo tuviese perdón de mis pecados. Voy a tener una íntima comunión con Él a través de la oración. Voy a congregarme, voy a ser útil. Voy a servir a mis hermanos fuera de la iglesia, fuera de las 4 paredes que llamamos templo. Me voy a preocupar. Hermanos, aquí no necesitamos realmente que seamos millonarios, necesitamos disposición. En este edificio donde vivimos, donde tenemos este ministerio de ancianos, hermanos, hay ancianas que, bueno, y no trabajan, viven de poquito cuota que a veces algunas les da el Estado por su seguro, por su retiro, pero no les falta nada, porque han aprendido a vivir y a compartir lo poquito que ellos tienen. Entonces viven bajo una ley de siembra y cosecha. ¿Por qué no vivir nosotros de igual manera? Sino que hemos caído en el afán preocupándonos por qué va a pasar el próximo año 22, si no, nadie nos garantiza que terminemos el 21. Entonces vivamos un día a la vez. Hablaba con la hermana Sonia, tenemos el proyecto de un ministerio para rescate de alcohólicos y drogadictos y aquellos que están en vulnerabilidad. ¿Y cómo le ponemos al ministerio? En El Salvador se llama Retorno, así se llama. Entonces aquí pongamos algo local, algo propio nuestro, seamos creativos, aunque tengan la misma función, pero aunque sea el nombre, cambiémosle, ¿va? Que sea original. Me dice, hermano, mire, ¿qué le parece un día a la vez? Excelente, dije yo. Estuve meditando ese nombre, un día a la vez. Es que la vida del creyente debe de ser un día a la vez, no caer en el afán, no caer que vamos a comer en septiembre o el día del Labor Day que viene. Bueno, no hemos terminado el mes todavía, nos falta una semanita. Entonces, un día a la vez debe ser algo aplicado no solo para aquellos que están en vulnerabilidad, sino para todo hijo de Dios, todo creyente. Vivir de lo que Dios nos provee este día y que nuestro propósito, nuestra prioridad sea agradar y hacer su voluntad. Terminamos con el verso 16. Así que la elección de Dios no depende de quién quiera ser elegido o de quién se esfuerce por serlo. Más bien depende de quien Dios tenga compasión. Verso 17. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, en su Biblia dice al faraón, te hice rey precisamente para mostrar mi poder y por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. ¿Para qué subió Faraón a ese estrado de autoridad, de suma autoridad en el imperio egipcio?
para que Dios pudiera ser conocido en todo el imperio de Egipto de que Él había sacado a su pueblo de esclavitud. Y endureció el corazón de Faraón con el propósito de que ese poder fuera manifestado con mayor magnitud a través de endurecer el corazón. Que ese endurecimiento que Faraón tuvo lo llevó a perder a su primogénito cuando llegó la plaga de la muerte de los primogénitos. Y fue lo que Él lo doblegó y dio paso para que saliera el pueblo, y a medio camino se arrepintió y lo siguió y murió allá en el Mar Rojo. Entonces, mi amado hermano, el Señor dice que Él endurece y Él tiene compasión. Yo quiero que el Señor tenga compasión de mi vida y no que endurezca mi corazón por mi rebeldía, por mi necedad de querer hacer mi voluntad. Ok, va a decir el Señor, y con esto termino, hoy sí es cierto. ¿Te querés dar en los dientes? Date en los dientes. Que valga la pena esa placa que te vas a poner después. Que los perdas todos, que no te quede ni un ñuquito. ¿Sí me entiende? Pero ¿quién toma la decisión de caer en esa rebeldía, en esa necedad? Soy yo. El Señor quiere ser compasivo conmigo, pero yo tengo que dar una muestra de que realmente merezco esa compasión, que no soy rebelde, que no he caído en esa necedad. Entonces el Señor no es antojadizamente que otorga esa compasión. Debemos nosotros de dar ese cambio en nuestra vida, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar esa materialismo en el que pudiésemos haber caído y vivir de la dependencia, confiado de Dios, un día a la vez. El que tenga oídos para oír, que oiga. Maranata, el Señor está a las puertas. Amadísimo Padre, a esta hora, Señor, venimos con un corazón agradecidos por esta palabra. Señor, que hemos aprendido esta tarde a través del estudio de esta porción en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, que tú eres un Dios compasivo, eres un Dios misericordioso, y que esa misericordia o esa compasión no se obtiene solamente con quererlo o desearlo. Es necesario que en nosotros haya un arrepentimiento genuino y una clara disposición por querer hacer tu voluntad, por querer conocerte, Señor, pero que sea un genuino deseo en nuestro corazón, no circunstancial como lo hemos aprendido, no dependiendo de las necesidades que estemos atravesando, nos lleven a buscarte, que te busquemos día con día, un día a la vez, por lo que tú eres, el creador del universo y de todo lo que en él existe, aquel que un día, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3:15 o 16, de tal manera amaste al mundo que no te reservaste aún a tu propio Hijo y lo diste en sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no dice del que yo quiera, ese sacrificio fue para todos. Gracias, Padre, porque un día, quizás guiados por tu Espíritu Santo, tuvimos la valentía, la determinación de aceptar a tu Hijo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora podemos gozar de esos privilegios de haber sido hechos hijos tuyos. Ayúdanos, fortalécenos día a día para poder honrar ese sacrificio, para poder honrar tu compasión y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Que nuestro estilo de vida refleje tu carácter, que incluso nuestro carácter refleje el tuyo, Señor, porque somos pacientes, porque somos bondadosos, porque somos amables, porque nos preocupamos, como lo dice el apóstol Pablo en los primeros versículos, por la salvación de otros. No cae en la indiferencia que otros se estén yendo al infierno. Provoca en nosotros un genuino deseo por compartir esas buenas nuevas de salvación.
por compartir tu palabra. Que podamos permitir un avivamiento interno, cambiando nuestra manera de vivir, preocupándonos más por conocer tu carácter, estableciendo el tiempo necesario para leer tu palabra y para buscarte a ti en la intimidad a través de la oración. Cámbianos, Señor, transfórmanos de tal manera que los primeros afectados por ese cambio sean nuestros hijos, que puedan ellos interesarse quién o qué nos está cambiando, que puedan ellos compartir con sus amigos ese cambio en nosotros y ese efecto multiplicador, Señor, lleve a que esta sociedad quiera conocerte, lleve, Señor, a que esta sociedad quiera saber de ese Dios misericordioso y compasivo, ese Dios que no es religión, ese Dios que es una relación personal. Tú estableces con nosotros, con cada uno, una íntima relación. Señor, bendice a aquellos que están a través de un dispositivo móvil. Es nuestro deseo que tu Espíritu Santo les toque o les haya tocado con una porción de tu palabra. Confiamos lo que la Biblia nos enseña, que tu palabra no regresa vacía, que pueda producir esos cambios, esa transformación en cada uno de ellos. Bendíceles, sánales, provéeles, Señor. Pero sobre todo, Señor, dale la oportunidad de ser salvos. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Aquellos que están en sintonía de esta transmisión, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué cosa maravillosa ha sucedido en su vida? ¿Qué cosa es digna que usted la guarde en su recuerdo? Yo quisiera compartir lo que a mí me ha pasado. Quizás algo que no puedo borrar de mi pensamiento, de mi memoria, es el día en que Dios perdonó mis pecados y que no pidió nada a cambio para otorgármelo. Llevaba una manera desordenada de vivir. Como dicen en el mundo, toqué fondo. Pero de allí Dios me mostró su amor y su misericordia. Me tomó de la mano y me sacó adelante. No he hecho méritos para estar detrás de un púlpito, pero a Él le ha placido. Quizá y solo quizás vio mi corazón. Ahora quiero hacerle una invitación a usted para que también pueda tener un hermoso recuerdo, una hermosa memoria de este día en el que sus pecados pueden ser perdonados, en el que su nombre puede ser inscrito en el libro de la vida, en el que el día que usted va a tener la plena seguridad de que cuando muera va a llegar al cielo. Y al cielo no se va por ser bueno, se va por reconocer a Cristo, honrar ese sacrificio en la cruz del Calvario, saber que murió, que es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día. Eso solamente. Si usted tiene esa plena convicción en su corazón, le falta un requisito que la palabra nos enseña aquí mismo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 10, versos 9 y 10. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Allí donde usted se encuentra, le invito, quizás está laborando, quizás está en la intimidad con su familia, en su hogar, pueda hacer esta oración, repetirla después de mí. La oración en sí no salva, pero sí la actitud de su corazón. Le animo a que repita, cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia. Señor Jesús, yo reconozco que eres Dios, que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Pero también reconozco que soy pecador, que te he fallado. Pero he dispuesto en mi corazón permitir que ejerzas un cambio a través del Espíritu Santo. Séllame con Él, transfórmame, perdóname.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y por darme esta oportunidad de que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Le damos la más cordial bienvenida. Somos Casa de Oración Silva. Hoy por hoy nos estamos congregando de forma virtual de lunes a viernes en nuestro programa Remendando el Alma, 8 de la noche, tiempo de California. El día sábado, de una forma más completa, nuestro servicio virtual, el día sábado 6 de la tarde, siempre tiempo de California. Y el día domingo, como un día como hoy, lo hacemos a las 2 de la tarde aquí en nuestro templo ubicado en el 756 Millwood Avenue, en la ciudad de Canoga Park. Nuestro código postal es 91303. Si el Señor pone en su corazón el deseo de acompañarnos, no se resista. Dios tiene grandes y maravillosos planes para su vida. Le esperamos. 1:30 abre las puertas a nuestro templo, el cual todos los domingos, y si tiene la oportunidad, le esperamos. Para los que estamos aquí, nos quedamos con la última alabanza. Es nuestra oración. Que el Señor nos bendiga a todos.